Debate sobre economía entre Martín Tetaz y Miguel Bogiano. Miguel Bogiano es economista, asesor económico de Javier Milei, y Martín Tetaz, también economista, diputado del radicalismo. Sí. Claro, política contra la inflación, ahí está el primer eje. Miguel Bogiano va a hacer uso de su minuto, Miguel. Un minuto de presentación. Me parece que los resultados del gobierno de Javier Milei están a la vista, con inflación hacia la baja y sobre todo con un indicador que me parece muy importante, que es el riesgo país, que es donde votan con el bolsillo los inversores internacionales, que por supuesto va mejorando la chance de volver al mercado de crédito, y también esta inflación en tendencia bajista que se ha logrado sin tener que sustraer los depósitos como se decía en algún momento que iba a tener que hacerse por el tema de las LELIQs. No se violentó la propiedad privada. Bueno, eso también está ayudando a la vuelta del crédito, y las expectativas de crecimiento para el año que viene están en torno al 5%, con una inflación que se espera entre el 20 y el 25. Bien. Todos los candidatos presidenciales en la última elección prometieron que iban a bajar la inflación, hasta Miriam Bregman prometió eso. Sin embargo, en lo que va del año, los jubilados llevan pagando con el 20% de sus ingresos, cayeron 20% los ingresos de los jubilados este año en total, en promedio. Fueron uno de los aportantes más grandes al ajuste fiscal que hizo el presidente, que va a tener éxito en estabilizar. Yo estoy convencido que lo va a lograr, que va a estabilizar la Argentina, va a bajar la inflación. Es parte del consenso macroeconómico que tenemos que lograr. Lo va a lograr, y ese consenso macroeconómico de estabilidad lo vamos a conseguir, pero lo hizo ajustando a los que menos tienen. El gobierno recibió una situación hiperinflacionaria. Cuando el presidente tomó el cargo, estaba viajando la inflación a un 1% diario, que anualizado da un 3.600 anual. Y el problema que se fue a atacar de fondo, porque se estaba ya en una situación de hiperinflación, fue cortar de cuajo el déficit fiscal, y para eso se cortó la emisión en todos los aspectos. Se cortó la emisión para financiar al Tesoro, se cortó la emisión para pagar intereses del Banco Central, para pagar los puts también, y también para tener que hacer la compra de dólares. Se esperaba que la tasa de inflación, por un momento se hablaba de que había quedado estancada en 4%, y lo que se escucha como falsos profetas es que en realidad la inflación está cayendo por una cuestión de atraso cambiario, que están pisando el dólar. Eso es totalmente falso, inexacto, porque la inflación baja porque no se emite más. De esa manera se ha quitado la carga del peor impuesto que estaba sufriendo la sociedad. Sus 2 minutos, Tetaz. El programa económico tiene un resultado claro de baja inflación, es un buen resultado. La política monetaria, sin embargo, ha sido bastante errática. Por ejemplo, entre los meses de mayo, junio, julio, la cantidad de dinero crecía, no como decía recién Miguel Bogiano, crecía al 17% mensual. Y cuando uno le preguntaba al jefe de gabinete de ministros en el Congreso por qué crecía, decía que porque la demanda crecía de dinero, entonces ellos le daban todo el dinero que pedía el mercado. Uno decía que había dinero pasivo y que por lo tanto le entregaban al mercado lo que el mercado pedía, y el otro decía que no, que le limitaban la cantidad de dinero que le entregaban al mercado cuando había aumentado 46% la cantidad de pesos en el mercado. Ahora llevamos 3 meses consecutivos donde está estancada la cantidad de dinero, y el resultado en precios se está notando. Efectivamente está empezando a bajar un poco más fuerte la inflación ahora, pero falta dentro de la política monetaria del gobierno, un eje central de cualquier programa de estabilización, que es un programa de coordinación de expectativas. Entonces la caída en la actividad económica es mucho más fuerte que en cualquier otro plan. Recientemente lo mostró, por ejemplo, Emilio Campo en varios tuits, que mostró el gráfico del programa de estabilización actual, el de Milei. Buen resultado en materia de reducción de inflación, pero pésimo resultado en materia de actividad. Este es el peor de los planes de estabilización en términos del impacto de caída de actividad que hay. Cierto, y es verdad lo que decía recién Bogiano, la herencia fue tremenda, la herencia que recibió este gobierno fue tremenda, pero hubo un rodrigazo, nadie lo quiere decir con esta palabra, pero hubo un rodrigazo en diciembre. Bogiano. Sí, la caída de la actividad en su peor momento estuvo en el 2,5%, y ya hoy estamos con los mismos niveles de actividad de diciembre del año pasado. Así que si pensamos que hubo un ajuste de 15 puntos del producto y que en lo peor de la caída estábamos en 2,5% de caída de actividad, me parece que el orden de magnitud del ajuste
con este resultado recesivo inevitable, me parece que decir que es de los peores es simplemente equivocado. Y respecto de los dichos del ministro de Economía en su momento, me parece que no tiene que ver con imprecisiones de la política monetaria y de la cantidad de dinero, sino con la visión que él tenía, y fue una advertencia certera. Estaba haciendo el anuncio diciendo, miren, entiendan lo que va a pasar, van a faltar pesos y le va a convenir vender dólares. El problema, por supuesto, el ministro de Economía puede decir lo que le parezca, está bien. Lo ideal sería en un país civilizado que el ministro de Economía no opine sobre la política monetaria, que tampoco lo haga el presidente, que solo sea atribución del Banco Central. Este gobierno pretende anular la independencia por completo del Banco Central y que todas las decisiones se tomen en conjunto. Claro, no hay voz del Banco Central en todo esto, entonces nadie sabe cuál es la política monetaria concreta del gobierno. El ejemplo que te di yo es para que notemos que el ministro de Economía y el jefe de gabinete del gobierno opinan dos cosas distintas. Pero lo que quiero transmitir es que no tienen entre ellos, no se ponen de acuerdo de cómo funciona la política monetaria. Y el único que tendría que hablar, que es el presidente del Banco Central, sobre cómo funciona la política monetaria, no habla. A mí me gustaría preguntarle a Martín cuál sería la fórmula que propone el radicalismo para bajar la inflación, porque en general siempre han sido muy laxos con el gasto público, han convivido con el déficit, no sé, pondrían más impuestos, abogarían por un control de precios, intervendría más la economía, porque al final escucho un montón de críticas técnicas, estoy en desacuerdo con esa visión que vos marcás de esta desinteligencia dentro del gobierno, pero sobre todo los resultados. ¿Quién no hubiera firmado los resultados que estamos teniendo? A todas luces son un éxito. Inverosímil la crítica acá. Te tomo el guante de la chicana radical. Mirá, la mayoría de los presidentes radicales no tuvieron inflación. Yo creo que si Milei logra, en el mismo sentido que Alfonsín logró que vuelva la estabilidad y el pacto democrático en Argentina, si Milei logra que vuelva la estabilidad y el pacto de la estabilidad en Argentina, sería un golazo de media cancha. Debería empezar por mandar el presupuesto para el Congreso. Yo creo que toda la política tiene que ponerle la firma para que el equilibrio presupuestario no sea atributo de Milei, sea atributo de toda la clase política que le hizo un clic, que cambió, que entendió que Argentina no puede tener déficit presupuestario, que tiene que tener equilibrio, y que la gente no esté en cada elección con el corazón en la mano pensando, uy, ¿y si no gana este? Y entonces se viene todo a la plim, plim, plim. Nosotros lo que necesitamos, la mejor contribución que puede hacer el presidente Milei, es darle absoluta independencia al Banco Central. No sé por qué no lo hacen. Hablaste de hiperinflación heredada, Alfonsín, no me quiero poner a hacer revisionismo histórico, pero la generó él mismo y fue una catástrofe económica el gobierno. Un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Bueno, la generó él mismo la inflación después del plan austral. En fin, me llama la atención porque vos mismo votaste a favor del aumento, de esta fórmula que aumentaba el costo para el erario público de los jubilados, también te sumaste a lo que era el aumento para las universidades, o sea, dos leyes diseñadas con el objetivo claro por parte de la casta política de atacar al superávit fiscal, y vos ahora hacés la bandera de que defendés el déficit. Martín, la verdad que me resulta una contradicción. Los jubilados tienen que ganar. ¿Nosotros qué pedíamos? Que los jubilados ganaran por lo menos la misma miseria que les había pagado Alberto Fernández en diciembre. Estaba todo el mundo de acuerdo con eso, inclusive los legisladores de ustedes también estaban de acuerdo con eso. La única diferencia era que había que devolverle el 8% que ustedes le chorearon en enero, que no le dieron la inflación de enero, le chorearon un 8% que no se lo dieron. Chorearon es una palabra sí, que no, se lo chorearon en la realidad, no porque si vos, claro, si hay inflación, vos te lo comés, no le das el 8% de la inflación de enero a los jubilados, entonces claro, la cuenta cierra un poco más fácil. Sí. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos... Esperá, déjame cerrar el argumento. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos jubilados, no solamente le sacaron de la jubilación y pagaron el equilibrio presupuestario con los jubilados, le desregularon las prepagas, tuvieron que dar marcha atrás porque se mandaron una segunda macana y ahora se acaban de mandar otra más con los remedios, los están asesinando. Sí, parece que sigue los políticos con la idea de que nosotros primero le dimos en la ley base, nosotros en la ley base le dimos primero las herramientas para que ustedes puedan pagarle a los jubilados lo que les correspondía. Pero déjame que te dé un dato. Dentro de la ley base había un artículo que habilitaba al presidente a eliminar buena parte de los beneficios fiscales que tienen, por ejemplo, las empresas de Tierra del Fuego. Hay 4 puntos del PBI. Sobra para pagarle a los jubilados 10 veces. Escuchame una cosa. 10 veces para pagarle a los jubilados, pero no le dieron quórum a eso. A ver, pregunta Martín Tetaz, 30 segundos. ¿Puedo responderlo de antes? ¿Por qué frenan la aprobación del presupuesto en el Congreso? ¿Por qué no lo mandan y por qué no convocan a extraordinaria rápidamente para que podamos trabajar en el verano como todos queremos, aprobando un presupuesto que contribuiría a que baje más el riesgo país y a que haya más estabilidad en Argentina? Me parece que el Congreso se pasó de pícaro y empezó a pedir un montón de cosas que el gobierno no estaba dispuesto a dar. Y por supuesto tiene una ventaja estratégica de hacerlo.
pero perdieron la oportunidad ustedes. No, si los que ustedes sacaron el debate de la comisión, nosotros no es que había un dictamen nuestro pidiendo otra cosa distinta. No existió eso. Evidentemente tuvieron la ventana de oportunidad de votar el presupuesto. No la tuvimos porque ustedes no avanzaron en el dictamen. No se puede votar si ustedes no avanzan en el dictamen. Ustedes retiraron el dictamen, no hay ninguna excusa. La oposición no tuvo nada que ver. Nunca hubo una oposición más constructiva que esta vez por temas presupuestarios. En un determinado momento eso se podía haber avanzado. ¿Se puede ahora? Manden a extraordinaria ese presupuesto. Lo que te estoy diciendo es que mismo en las negociaciones previas a este dictamen, lo que se estaba pidiendo era cada vez más y al final se cayeron las negociaciones. Yo sé que eso le da al gobierno la posibilidad, de forzar a las provincias a hacer determinados ajustes que no quieren hacer. ¿Cómo vos estás abogando por el superávit fiscal y sin embargo en 2 oportunidades el presidente tuvo que vetar tanto el aumento a jubilados, el cambio de la fórmula, como el aumento de las universidades? Después de esos 2 vetos, el riesgo país cayó de 1000 puntos a 700 en los siguientes 45 días. El riesgo país se desplomó con el éxito del blanqueo. Funcionó muy bien el blanqueo, despejó todas las dudas sobre los vencimientos de dólares que tenía que hacer el gobierno. Estás equivocado con el timing. No, ese fue el timing, te lo muestro. Estás equivocado. Si querés después la seguimos en redes sociales y te muestro el timing, pero no fue después de las votaciones ni fue después del veto del presidente. Fue exactamente después de que empezó a ser exitoso el blanqueo, ahí se derrumbó con el éxito del blanqueo el riesgo país. Pero déjame decirte algo, nosotros lo que queríamos era que ustedes cumplieran la ley. Dentro del mismo presupuesto del 2023 que ahora están prorrogando, hay una cláusula. La anteúltima cláusula la pusimos a propósito para que Massa no ajustara a las universidades. Le pusimos una cláusula. El presupuesto de educación no puede ser menor que 1,33 puntos al PBI. Ustedes no cumplieron la ley este año. Nosotros lo único que queríamos era que cumplieran la ley de presupuesto que ustedes tenían. Martincito sigue queriendo chupar de la teta del Estado y quiere levantar la bandera de los jubilados, siendo que no sacó ninguna ley a favor de ellos. El falso liberal es más colectivista que el propio Nicolás del Caño.